Buenas noches, estimados alumnos. Me da mucho gusto saludarlos en esta semana 5, con la cual concluimos este módulo el próximo domingo 25 de junio. Espero haya sido de su utilidad y su agrado, pues lo que pudimos aprender en esta materia, que hayan comprendido pues sobre todo la relevancia de manejar la materia laboral, ya que independientemente de que seamos abogados o no, pues todos deberíamos saber nuestros derechos que como trabajadores tenemos y hacer esa distinción entre la prestación de servicio por honorarios, llámese, y la parte de el contrato individual de trabajo. El objetivo de esta asignatura, mi objetivo muy personal era pues que pudieran calcular un finiquito o una liquidación, una indemnización en caso de un despido, en caso de renuncia, entender primero que nada por la diferencia entre ambos conceptos y una vez que los entendieran, pues sí poder estar en posibilidades de calcular, de saber más o menos una cantidad aproximada, porque obviamente, como les mencionaba al principio de la asignatura, esto va a depender mucho de la parte fiscal también, ¿sí? O sea, pues hay impuestos a hacer ingresos, lo que va a percibir el trabajador, pues están grabados de acuerdo a la legislación fiscal. Y es por eso que, bueno, puede haber una variación, pero que de antemano ustedes conozcan lo que les correspondería para, en su caso, poder negociar. Muchas veces es lo que se hace, negociar la parte pues bueno, ¿cuánto es lo que quieres darme, patrón, para que yo te firme una renuncia voluntaria y establecer esos mecanismos de negociación? Pero ¿cómo voy a negociar si no sé? No tengo ni idea de de cuánto dinero estamos hablando. Ni al final ustedes saben cuando termina una relación laboral, sobre todo pues cuando no es de manera voluntaria por parte del trabajador, pues viene un proceso de búsqueda de empleo. De ahí la importancia del por qué saber la cantidad, porque pues evidentemente es el objetivo de esto en la ley es proveer al trabajador de esos elementos necesarios que le van a permitir subsistir durante el periodo de tiempo que dure sin empleo. Consideran que 3 meses es suficiente de acuerdo a la ley, pero bueno, entonces sí es muy importante saber, ojalá les haya interesado mucho y si les quedaran claros esos conceptos. Entonces, bueno, pues les voy a compartir la pantalla de nuestra presentación de esta semana 5, les decía, en la que concluye el módulo. Les reitero también lo que les mandé por correo electrónico en el chat y en la sección de avisos. Si alguno de ustedes requiere que se le reactive alguna de las actividades del módulo, por favor avísenme por correo electrónico indicándome de manera puntual cuál es la actividad o las actividades que ustedes requieren que yo les reactive. Y recuerden, no podrá tener una fecha de prórroga mayor al próximo domingo 25 de junio a las 23:59 horas de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque recuerden que al terminar el módulo, lo que procede es evaluarlos y entregar las calificaciones finales, las actas con las calificaciones finales. Entonces, si ustedes no me piden en tiempo esa reactivación y no entregan antes del domingo próximo 25 de junio, antes de las 23:59 horas, ya no podré reactivar después. Es muy importante, recuerden, yo sé que algunos me empezaban a mandar sus trabajos por correo. Sin embargo, para mayor transparencia y cumplir, pues hacerlo todo como más práctico, siempre les respondía que por favor me indicaran las actividades y yo reactivo la plataforma para que puedan subirlas. Entonces, trabajaremos de esta misma forma. Recuerden estar al pendiente de esto. Si requiere alguien reactivación, avísenme por lo antes posible, porque la fecha de vencimiento de esa reactivación no podrá exceder del próximo domingo a las 23:59 horas de la Ciudad de México. Obviamente, por tratarse de actividades anteriores, aplicaré una penalización que la universidad establece por la entrega extemporánea para, pues obviamente, pues conminarlos, ¿verdad? Exhortarlos a que traten de entregar en tiempo sus actividades. Ya saben, entendemos que tienen muchos roles
aparte del ser estudiantes, pero pues también todo implica tiempos, todo es términos, más para aquellos que son abogados o están en vías de serlo. Abogados en formación, siempre digo yo, pues bueno, acostúmbrense a entender esa relevancia del tiempo. La actividad 1, esta semana 5 solo tiene 2 actividades. La primera es el examen final, que es una evaluación que está basada en los temas analizados en las semanas anteriores. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Pues revisar esos recursos didácticos que hemos revisado o que hemos utilizado semana con semana. Este examen tiene una ponderación de 15%. El contenido de este examen son 25 reactivos de opción múltiple. Recuerden, vamos a incluir la temática que se vio para el examen parcial y lo que después estuvimos viendo ya como actividades de esta segunda etapa del módulo. Y la segunda actividad es desarrollar un proyecto final. En la plataforma van a encontrar, se los voy a compartir, un archivo que se llama, se los comparto, Semana 5 Proyecto Final. ¿Qué es lo que tiene? Es como esos casos que estuvimos resolviendo en semanas anteriores. Es el planteamiento de un caso hipotético. Ustedes tendrán que analizarlo y resolver de manera puntual y clara, que se identifique, por favor, en el desarrollo de su trabajo, cuál es la respuesta al punto número 1, cuál es la respuesta al punto número 2, y así sucesivamente. Entonces vamos a dar lectura. Este caso hipotético dice, dar lectura al siguiente texto y posteriormente resolver los puntos que se indican. Y el planteamiento es este. Romualdo Pérez Gómez ingresó a laborar como diseñador gráfico a Fábrica de Sueños SADCB el día 16 de enero de 2007. Acuérdense, es muy importante saber esta fecha en que ingresa nuestro trabajador, porque a partir de ahí se generan ciertos derechos que tienen que ver con pagos. Entonces, en ese caso, ¿por qué es tan importante esa fecha de ingreso? Porque acuérdense, de ahí hasta durante la vida de la relación laboral, pues se va a empezar a computar la parte de las vacaciones, el aguinaldo, todo es a partir de esa fecha. Se va a empezar a contar ahí y vamos a revisar si sí lo dieron de alta dentro de los en el Seguro Social, dentro de los plazos que marca la ley. Entonces, siempre por eso se proporciona esa fecha de ingreso. Al ser contratado no firmó ningún documento. Dentro del desarrollo de las actividades que hicieron en las semanas anteriores a lo largo del módulo, entonces en conclusión dijimos, no hay problema si no existe un contrato individual de trabajo, porque esa carga probatoria en materia laboral le corresponde al patrón. Entonces, si hoy el trabajador afirma que fue contratado el día 16 de enero del año 2007, a quien le toca acreditar lo contrario es justo al patrón. Les decía, esta cuestión de que el derecho laboral es parte de un derecho social en donde pues la persona vulnerable o más desprotegida es el trabajador. Entonces aquí nos dice que el señor Romualdo no firmó ningún documento. El 30 de abril de ese mismo año, 2007, entonces trabajó enero, febrero, marzo y abril. El día 30 de abril de ese mismo año, su jefe le informa que la empresa ha decidido agradecerle el tiempo que prestó sus servicios. Le están dando las gracias. Pero aunque sea de la manera más cordial, eso dijimos es un despido. De acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, pues el patrón puede dar por rescindida o terminada la relación laboral. En este caso, que es un despido, pues, que le están dando esa rescisión, pues en automático ya saben que corresponde una liquidación. Y le entrega un cheque por concepto de un finiquito. Ahí primer detalle, ¿cómo le va a entregar un finiquito si el patrón es quien está decidiendo que ya no continúe la relación de trabajo? Dentro de las actividades que desarrollaron, vimos que cuando eso acontecía de esta forma, se entiende que esta rescisión del trabajo
corre a cargo del patrón. Entonces aquí, pues, en primer punto, no es un finiquito lo que tenemos que calcular por esta situación. Lo están despidiendo de una manera muy diplomática, pero lo están despidiendo. Esas son las cosas que tenemos que identificar siempre para ver qué va a seguir. Le pide este jefe inmediato que firme una renuncia impresa en hoja membretada de la empresa, indicándole que es indispensable la firma de este documento para la entrega del cheque. Punto importante. Nos pusimos anteriormente de la lectura que llevamos en la postura del trabajador. Del trabajador que no tiene un contrato y que decimos no es su problema. No pueden darle un finiquito porque no es una renuncia voluntaria. Y en esta segunda parte estamos viendo que la renuncia era una hoja membretada, ¿no? Una hoja membretada. Vamos a ponernos ahora en los zapatos del patrón. Una renuncia, si leemos, bueno, dieron lectura justo a la Ley Federal del Trabajo, ¿qué nos decía? La renuncia no te lo dice textual, pero bueno, más bien en la práctica, más allá de la ley, pues se entiende que si el trabajador no es abogado, su renuncia siempre que tiene que ir redactada de puño y letra. Esto se los comento por si en alguna ocasión también les toca ser representante del patrón, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene que ser de puño y letra justo para evitar que el trabajador pueda manifestar ya dentro del proceso jurídico o judicial que fue obligado, que hubo una coacción y que ahí en automático, cuando tú presentas una hoja membretada, pues entonces impresa y toda muy bonita, pues estoy entendiendo que sí, hasta lo engañaste al trabajador e hiciste que firmara. Entonces, para evitar eso, siempre recuerden, si les toca ser representantes o incluso patrones, va a ser de esa forma, de puño y letra, tu renuncia voluntaria y la redacción no tiene que ser tan rimbombante en cuanto a señalar fundamentos legales, porque recuerden que le está haciendo el trabajador y el trabajador no es abogado, no sabe de leyes. Y entonces, bueno, aquí dice que le está pidiendo, le firme esa carta, tache para el abogado que representa al patrón, ¿no? De entrada. Después dice que le entrega un cheque, ¿no? O sea, bueno, le condiciona, firma aquí para que te pueda dar tu cheque y pues ya hasta luego. Entonces, bueno, esa es la situación. Entonces, ahí es el punto fino que hay que conocer, que hay que saber y que les digo, nos sirve como si vamos a ser abogados, a lo mejor no soy abogado, pero me toca estar en la parte de RH, viendo estas altas y bajas de personal, a lo mejor no estoy ni en RH ni en el jurídico, porque no soy abogado ni soy administrador de empresas o alguna profesión que se requiera para eso, pero soy el contador y voy a hacer los cálculos, entonces hay que saber esto, pues, cómo funciona. Y entonces lo que está pidiendo la actividad dice, cabe mencionar que el salario diario que percibía el señor Romualdo es de 400 pesos diarios, así como que el trabajador siempre disfrutó de las vacaciones a las que por ley tenía derecho. Entonces, este salario es diario. Aclaro porque pues se entendería obvio, pero bueno, pues no es obvio. Este salario es diario. Entonces aquí vemos, para que yo pueda resolver, o sea, cualquiera de ustedes, un caso real, alguien se acerca para los que pues sean abogados y vayan a ejercer de esa forma, alguien se acerca a ustedes y les pide asesoría de manera muy general, lo primero que tenemos que decir es, necesito 2 datos principales. El día en que empezaste a trabajar, el salario diario, cuánto ganabas al día. Y finalmente, pues bueno, ya la fecha de terminación o rescisión es importante, pues de acuerdo al que nos está consultando nos lo indique. Porque entonces vamos a saber de dónde, la fecha de ingreso es a partir de dónde voy a hacer mis cálculos y la fecha de la rescisión o terminación es hasta dónde puedo llegar. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa? Pues le tengo que preguntar, oye, ¿cuál es la única prestación que se genera de acuerdo al tiempo que vas trabajando? Las vacaciones. Acuérdense de este cuadrito, de esta reforma que les explicaba, ¿sí? Entonces, ahí varía. No le voy a pagar lo mismo por concepto de vacaciones a alguien que tiene 1 año de antigüedad
alguien que tiene 15 años, pero en este caso del señor Romualdo, si se dan cuenta, él no cumplió siquiera el año de labores, pero eso no significa de, ay, pues, ¿qué cree, señor? Que como no trabajó el año completo, no se le da nada por concepto de vacaciones. No, se tienen que sacar las partes proporcionales que vieron en los ejercicios que antes desarrollamos. Entonces, ahí es preguntarle, oye, ¿y de vacaciones? No, pues si es que entré en enero y aquí pues les digo, o sea, de enero a abril transcurrieron más o menos 3, 4 meses, no hay vacaciones, pero sí hay una parte proporcional, porque esas son prestaciones que se van generando en el día a día. Y luego el cálculo de la cantidad que incluye ese finiquito que su jefe inmediato le está dando al señor Romualdo incluye estos conceptos, ¿no? Entonces aquí viene que le va a pagar salarios de vengados. ¿Qué significa el término salario de vengado? Pues son todos esos que le adeudan del momento en que le están diciendo y esa quincena, esa semana que está corriendo. El aguinaldo, ahí también acuérdense, el aguinaldo, la ley menciona que tenemos derecho, el trabajador, al pago de 15 días de salario por cada año de servicios prestados. Entonces, aquí lo mismo que en las vacaciones, no ha trabajado todavía el año, pero este periodo de tiempo de 3 mesecitos que ha ido a trabajar el señor Romualdo, pues generan esa prestación diaria. Y entonces lo que tiene que pasar aquí, que le paguen la parte proporcional de esos 15 días. O sea, no le tienen que pagar 15 días justos, porque ¿qué necesitaría para que sea acreedor, para ser acreedor a esos 15 días de salario por concepto de aguinaldo? Necesito que elabore del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Diferencia con las vacaciones. En las vacaciones, recuerden, se va computando el plazo del día en que cumple aniversario de trabajo el trabajador al día en que efectivamente ya se encuentra. O en este caso, para partes proporcionales, pues ahí va a ser eso. Las vacaciones proporcionales, lo que les estaba comentando, ¿no? Hay una, si bien es cierto, no cumpliste el año, pero hay una parte proporcional que va del 16 de enero al 30 de abril de ese año 2022 en que fue contratado el trabajador. Entonces ahí tendrían que hacerlo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que identificar en las partes en la relación laboral quién es el patrón, quién es el trabajador. Como punto 2, y así les digo, pueden identificar y poner en negritas punto número 1 y ahí inmediatamente la respuesta. Punto número 2, igual en negritas resaltadas y abajo la respuesta. ¿Qué implicaciones tiene para la empresa el hecho de no tener un contrato individual de trabajo firmado? Es decir, ¿cuál es el riesgo para la empresa de la carencia de este documento? ¿Sí? Ya lo platicamos también al inicio de esta videollamada. Identifica las prestaciones a favor del trabajador. Ustedes hicieron una actividad en donde listaban, proporcionaron esas prestaciones que tiene derecho cualquier trabajador por el hecho de ser. Bueno, indica si, dadas las circunstancias, es correcto que le paguen un finiquito y fundamentamos la respuesta. La explicación que les acabo de dar, ustedes la tendrán que expresar y buscarán el fundamento legal de por qué es una indemnización. Y la respuesta es, ¿por qué? Pues porque está siendo despedido. ¿Por qué? Pues ¿y qué le tienen que pagar? Pues 3 meses de salario por concepto de indemnización, de acuerdo al artículo fulanito tal de la Ley Federal de Trabajo. Esa es una respuesta concreta, clara, va al punto que necesitamos resolver, porque esto más que un proyecto final que se entrega en la universidad, de ahí se queda, no. En especial, esta materia es muy relevante porque esto sí lo van a ver cualquiera en cualquier momento. Nadie se va a escapar a estar frente a una situación de derecho laboral en donde o están despidiéndolos o están renunciando a su trabajo porque encontraron otra oportunidad mejor. Entonces, esto es para eso que les pido ser tan puntuales, para que identifiquen plenamente y este proyecto final realmente represente lo que necesitamos y lo que la universidad, lo que nuestra universidad pretende, que es justo tener planteamientos reales, planteamientos tan reales que sí te los puedes encontrar afuera, que tú, abogado en formación, puedas resolverlo de primera mano. No somos especialistas, ahorita ustedes están en un proceso de aprendizaje, de formación, pero por lo menos que sepan su situación básica, sus derechos básicos. ¿Por qué? Porque independientemente de que hoy sean
abogados en formación, muchos de ustedes son trabajadores, entonces hay que saber esto. Después, en caso de que la respuesta a la pregunta sea no, ahí lo mismo, indiquen por qué, fundamento lo que les acabo de explicar. El punto número 6 dice, de acuerdo con la establecida en la Ley Federal del Trabajo, la empresa debe pagar una prima de antigüedad. El concepto de prima de antigüedad, como identificaron ustedes en el trabajo que desarrollaron respecto a las prestaciones a las que tiene derecho el trabajador, tiene cierta condición, no se les paga a todos, se paga a todos los trabajadores que ya han prestado sus servicios por un tiempo determinado. Entonces, ahí va la respuesta. Le corresponde a él, a lo mejor no le corresponde por los 4 meses que lleva trabajando, no lo sé, ese es el planteamiento, esa es la respuesta. Entonces, la respuesta sería, en términos del artículo, indican el que regula prima de antigüedad. La prima de antigüedad procede en trabajadores que prestan sus servicios por más de 12 años, por más de 5, por más, lo que diga. Atendiendo a las características del caso planteado, el señor Romualdo solo trabajó 3, 4 meses, entonces no o sí, pero esa me refiero con la fundamentación. El punto 7 indica el límite mínimo y máximo para el cálculo de la prima de antigüedad, lo que les estaba diciendo, va relacionado, pero todo eso viene en la ley. Y finalmente indica si este cálculo es correcto. Aquí ya tenemos un punto, aquí está calculando un finiquito, es el que el jefe inmediato le entregó al señor Romualdo. Aquí estamos hablando con una rescisión, es decir, le dijeron gracias por participar, bye. Entonces hay un despido. ¿Qué faltaría? Si falta algo, ya lo expliqué hace un momento, ahí. Y obviamente ya ustedes ya lo saben porque ya desarrollaron cálculos anteriormente. Y entonces van a ver, no, pues el cálculo está mal porque falta el concepto de indemnización que de acuerdo con el artículo fulanito de tal de la Ley Federal del Trabajo, dadas las circunstancias del caso, el trabajador tiene derecho al pago de 3 meses de salario. Esa es la respuesta que debe tener ese proyecto final. Ahora, en cuanto a la estructura, alguien me preguntaba, perdón, si llevaba introducción, conclusiones. A ver, ya vamos en no sé en qué parte de la formación en la universidad estemos todos, pero siempre los proyectos finales tienen una estructura, porque justo pues es así, ¿no? O sea, justo la intención es ir desarrollando la parte académica, o sea, nos interesa como universidad desarrollar la parte de la capacidad de análisis, todo esto, pero también la parte académica. De la academia tampoco nos podemos librar y entonces, ¿qué debe tener esta estructura del trabajo? Carátula, introducción, desarrollo, conclusiones y referencias o fuentes bibliográficas, el cálculo correcto del finiquito liquidación, y aquí se va desglosando, ¿sí? La parte de la estructura, para la compañera que me preguntaba, de todas formas le voy a contestar su correo, obviamente, tiene un valor de 3 puntos. El cálculo correcto de finiquito de liquidación son 5 puntos. Por favor, traten de hacer ese ejercicio porque en los ejercicios que estuvimos viendo durante el módulo no pusieron tanto empeño. Les comparto, tuve 2 grupos muy, ¿cómo les digo? Muy activos, no los de ustedes, sino otros en la ocasión anterior que me tocó impartir esta materia. Y tuve una participación, no tienen una idea qué activa era, se conectaban a las llamadas, y se tomaron muy en serio aprender los cálculos. Desafortunadamente estos grupos, pues no, yo entiendo, las circunstancias cambian, a lo mejor aquí sí tenemos más compromisos laborales, familiares, no lo sé, y eso no importa, para eso hacemos las llamadas. Entonces sí les pido que si hay dudas en cómo se calcula, revisen la grabación de la videollamada en la que expliqué. Revisen ese chat en donde tienen el archivo, incluso que vienen las fórmulas. La intención es que aprendan. ¿Sale? Entonces tiene un valor, el cálculo correcto de 5 puntos. La respuesta correcta en cuanto a identificar las partes en la relación laboral, es decir, los otros 6 puntos que plantea nuestro archivo,
tiene un valor de 5 puntos, la originalidad 1 punto y la ortografía 1 punto, que dan un valor del 15%. Y bueno, pues me despido agradeciéndoles su atención, su tiempo, pidiéndoles que no dejen de esmerarse, siempre se puede mejorar. Espero pues que sí traten de dar lo mejor de ustedes. Y me despido con esta frase, me gustó, la encontré en internet, no es de mi autoría. Y dice, el éxito es la suma de pequeños esfuerzos que se repiten cada día. Y con esto me despido, quedo a sus órdenes. Recuerden, si necesitan reactivaciones, están en tiempo para poder solicitarlas. No podrá exceder el plazo del próximo domingo para que entreguen sus trabajos y estemos todos súper satisfechos, ustedes con su evaluación final, ¿no? Muchos tienen beca, toda la situación particular de cada quien, pero sobre todo no se olviden que lo más importante, además de la calificación, la beca y todo, es lo que se nos queda aquí como conocimiento. Ese conocimiento que, como dice una frase, el conocimiento es poder, y en este caso sí, porque a lo mejor les digo, hay una situación económica difícil en una empresa que no les puedan pagar su indemnización, pero que por lo menos sepan a partir de dónde voy a negociar. ¿Sí? Entonces, deseo tengan mucho éxito, que estén muy bien, continúen con sus planes y su desempeño como estudiantes, pues que lo mejoren en ese día a día. Hasta luego, fue un placer atenderlos.